¿Qué tal, chicos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Debemos seguir con nuestro contenido. Estamos ya a un tema de acabar. Y para hoy tenemos ecuaciones de rectas y planos. Vamos a aprender qué es la ecuación de un plano y una recta, la definición, las ecuaciones canónicas y vamos a mostrar algunos ejemplos. Entonces, sin más, vamos por el video. Vamos a trabajar entonces con el tema de ecuaciones de rectas y planos. Miren pues, un elemento bien importante es que nosotros vamos a trabajar ecuaciones de rectas ya no en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones. Para poder comprender bien esta idea acerca de lo que es una ecuación de una recta en 3 dimensiones, vamos a comprender primero en 2 dimensiones. Recuérdense que cuando nosotros teníamos una recta que pasaba por 2 puntos, nosotros podíamos encontrar su ecuación. Supónganse que para este ejemplo particular tenemos aquí nuestro plano coordenado y tenemos una recta y conocemos 2 puntos de ella, el punto 1,1 y el punto 5,3. Bueno, nosotros aprendimos a calcular la ecuación de la recta con la ecuación punto pendiente, pero vamos a tratar de describir esta ecuación de otra forma. Vamos a construir una ecuación, más bien dicho, una función vectorial que me describa esa recta. Bueno, ¿qué significa una función vectorial? Vamos a explorar más adelante esto, pero de momento una introducción fácil sería: la función vectorial es aquella función que al ingresar yo un valor, no x y y, lo que me va a devolver es un conjunto x y y para cada punto de la recta, ¿sí? Es decir, es una función que se describe de la forma f, ¿sí? Vamos a ponerle f, así mejor, o mejor pongámosla como comúnmente se conoce, r de t igual, y lo que me devuelve es un vector. Es decir, en matemática el punto de vista de un vector no significa necesariamente el segmento de recta dirigida, sino matemáticamente van a encontrar en muchos libros que un vector hace referencia únicamente a un conjunto de 2 o más valores, ¿sí? Eso es un vector. Entonces, en este caso, si lo queremos definir como vector, me quedaría una expresión más o menos así. Aquí f de t, coma, g de t, coma, h de t. Es decir, un vector tridimensional que tiene componentes f de t, g de t y h de t. Para este caso, supónganse que tenemos solamente 2 componentes. Y voy a trazar entonces, o tratar de encontrar mi componente, pero mi función vectorial que me defina esta recta en términos de un parámetro t. A este valor t se le conoce como parámetro, ¿sí? Entonces, supónganse entonces que yo quiero crear la ecuación de la recta. Para poder crear la ecuación de la recta vamos a utilizar vectores. Lo primero que voy a hacer entonces es crear un vector b que sea paralelo a 2 puntos conocidos de la recta, o paralelo a la recta en sí. Tengo estos 2 puntos, generemos ese vector. Este vector sería, o tendría componentes en y, 3 menos 1, 2, 5 menos 1, 4. Tengo ahí el vector entonces que define componentes 2,4. Ahora, para poder definir otro punto de la recta, vean, supónganse que con este vector, partiendo del punto 1,1, yo puedo definir el punto 5,3, y está bien claro. Pero supónganse que no quiero definir, bueno, más o menos, supónganse esto lo siguiente, perdone. Del punto 1,1, quiero llegar al punto 5,3, auxiliándome de este vector. ¿Cómo debo hacer? Pues me tengo que mover, creo que aquí lo puse mal, sí. No es 2,4, es 4,2, perdonen ustedes, ¿sí? Para poder llegar a este punto me tengo que mover 4 unidades en x, vean, y 2 unidades en y. Pero ahora supónganse que aquí tuviéramos un punto x, y y que yo quisiera llegar con este vector también a ese punto x, y, un punto x, y cualquiera. Entonces este vector sería un vector nuevo, vamos a llamarlo r. El vector r sería, a partir de este punto voy a sumar o voy a encontrar la cantidad de valores que me tengo que mover para llegar a otro punto cualquiera, ¿sí? A partir del punto 1,1, entonces lo vamos a hacer. Del punto 1,1 quiero llegar a otro punto que corresponda siempre a la misma recta, ¿verdad? Para eso, si yo sumo el vector 4,2, llego al punto 5,3. Pero yo no quiero llegar a ese punto, quiero llegar a un punto x, y cualquiera, cualquier valor. Entonces lo que tengo que hacer es modificar este valor, alargarlo o acortarlo. Y recordemos que para alargar o acortar un vector, lo que hacemos es multiplicarlo por un parámetro, t. Que en este caso, t quedaría multiplicado por el vector 4,2. Así, dependiendo del valor de r, el valor de t, nosotros vamos a tener un vector r específico que me va a ubicar otro punto de la recta. Supónganse que yo digo que t vale 0. Si t vale 0, entonces todo el vector 4,2 desaparece y lo que me devuelve es el punto 1,1.
Supónganse que t vale 1, entonces lo que me devolvería es el vector con 5,3. ¿Verdad? Si t vale 2 me devuelve un punto más grande, pero como t puede ser cualquier valor real, entonces me va a definir todos los puntos que pertenecen a esa recta. Pero ahora dicen ustedes, ¿qué pasa si yo no escojo el punto 1,1 sino el punto 5,3? Pues resulta lo siguiente. Si nosotros hubiéramos escogido el punto 1,1 en lugar de 5,3, la ecuación me quedaría de esta forma. ¿Qué diferencia habría entre esta ecuación y esta? ¿Será que me definen una recta distinta? Pues recuérdense algo bien importante. Cuando nosotros trabajábamos con ecuaciones de dos... por ejemplo, para encontrar la ecuación punto pendiente, para encontrar la ecuación de la recta mediante punto pendiente, nosotros necesitábamos de la pendiente y un punto. En este caso la pendiente la podemos obtener bien fácil, delta y dividido delta x. Y un punto tendríamos en exceso, tenemos 5.3 y tenemos 1,1. Pero independientemente de qué punto utilizáramos, la ecuación que obteníamos era la misma. Para este caso, nosotros tenemos dos puntos diferentes, pero independientemente del punto que tengamos, nosotros podemos dibujar siempre la misma recta. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos un distinto punto de inicio. Es decir, si aquí queremos graficar nosotros la ecuación, para esta ecuación, queremos graficarla desde 0 hasta 5, por ejemplo, la gráfica va a tener un recorrido específico. Si yo quiero graficar esta para 0 a 5, va a tener un distinto recorrido, pero van a graficar la misma recta, ¿sí? Así, si esta empieza cuando es 0, empezamos en el punto 1,1. Cuando esta empieza en 0, esta empieza en el punto 5,3 hacia arriba. Vamos a trazar entonces otro segmento de la recta, pero siempre de la misma recta, no importa. ¿Qué pasa entonces si nosotros nos extendemos a 3 dimensiones? Si nos extendemos a 3 dimensiones, pues la ecuación de una recta vectorial es exactamente lo mismo que estamos trabajando. Pero agregamos nuestra tercera dimensión. Me quedaría entonces aquí un punto que pertenece a la recta, en este caso x sub 0, y sub 0, y z sub 0, que sería un punto cualquiera que pertenece a la recta, más t multiplicado por el vector paralelo a la recta, que lo vamos a representar como a, b, c. Así entonces vamos a poner que el vector a, b, c es un vector que es paralelo a la recta y se conoce como el vector de dirección de la recta, mientras que el vector x, sub 0, y sub 0, z sub 0 es el vector que me indica dónde está la recta. Por eso se conoce como vector director, ¿sí? Ubica dónde está la recta y pertenece a la recta. Mediante estas dos informaciones nosotros podemos obtener entonces lo que se conoce como la ecuación vectorial de la recta. Ecuación vectorial de la recta tridimensional. ¿Sí? Ahí tenemos eso. Pero nosotros podemos representar esta ecuación de otra forma. Veamos lo siguiente. Supónganse que nosotros queremos representar las coordenadas x, y, z de esa recta. Bueno, tenemos entonces en cuenta de que x, si nosotros modificamos esta ecuación, la ecuación de r de t, a un solo vector, me quedaría la función r de t sería igual a un vector que tendría componentes x sub 0 más, perdón, sí, sería, vea, si t multiplicamos por cada una de las componentes me quedaría más a por t, ahora sí, me insertó lo que yo quería, entonces y sub 0 más bt, z sub 0 más c multiplicado por t. Y ahí tenemos entonces una ecuación que define un conjunto de puntos en el espacio tridimensional. Pero nosotros estamos seguros entonces que para este caso x sería igual a x sub 0 más at, que y sería y sub 0 más bt, t, y z sería igual a z sub 0 más ct. A este conjunto de ecuaciones se le conocen como las ecuaciones paramétricas de la recta tridimensional. ¿Sí? Ya tenemos entonces aquí otra definición. Tenemos aquí la ecuación vectorial
aquí las ecuaciones paramétricas, pero resulta que podemos representar estas todavía de otra forma. Supónganse que nosotros despejamos de este conjunto de ecuaciones t. De la primera ecuación, si despejamos t, obtendríamos que me quedaría, vamos a ver, me quedaría x menos x sub 0 dividido a. De la segunda ecuación me quedaría que t es igual a y, vamos a poner así, sería y menos y sub 0 dividido b. Y de la tercera ecuación, si despejamos, pues me quedaría muy parecida, me quedaría z menos z sub 0 dividido c. Dado que esta variable t que nosotros hemos ingresado representa la misma variable, entonces estas expresiones tienen que ser iguales. Si nosotros igualamos cada una de estas ecuaciones, llegamos a lo que se conoce como las ecuaciones simétricas de la recta. Las ecuaciones simétricas de la recta se obtienen cuando igualamos estas componentes. X sub 0 menos x sub 0 dividido a igual a y menos y sub 0 dividido b, y eso tiene que ser igual a z menos z sub 0 dividido c. A estas son las que se le conocen como ecuaciones simétricas. Observen que cada una de las ecuaciones contienen la misma información, pero se ven diferentes. No es que manejemos informaciones diferentes para cada ecuación. Cada ecuación tiene un punto, en este caso formado aquí x sub 0, y sub 0, 2 z sub 0, y el vector paralelo a la recta, ABC, ¿sí? Multiplicado por t. La segunda es x sub 0 más at, y sub 0 más bt, z sub 0 más t, para x, y, z respectivamente. Y la siguiente es x menos x sub 0 dividido a, y menos y sub 0 dividido b, y z menos z sub 0 dividido c. Lo que tienen que tomar muy en cuenta es que las ecuaciones simétricas, la variable siempre es positiva, x menos algo, y menos algo, z menos algo. Para algún caso particular, muchas veces aparece al revés. Por ejemplo, 4 menos x dividido a, por ejemplo, dividido 8. ¿Qué significa eso? Que esto tenemos que acomodarlo para que quede la variable positiva y por lo tanto el denominador tendría que ser negativo. ¿Sí? Muchas veces se simplifica porque no es apropiado. Bueno, no es que no sea apropiado. No se ve bien dejar una cantidad negativa al principio de una expresión. Entonces aquí tenemos nuestras definiciones. Para construir una ecuación de una recta tridimensional necesitamos un vector que sea paralelo a la recta y un punto que contenga esa recta. Muy parecido a la ecuación bidimensional. ¿Qué necesitamos para una ecuación bidimensional? La pendiente y un punto. En este caso es un vector que apunte paralelo a la recta y un punto. Entonces con esto vamos a hacer unos ejemplos. Bien, nuestro ejemplo número 1 dice así. Encuentre la ecuación vectorial, ecuaciones paramétricas y ecuaciones simétricas de la recta que pasa por los puntos 1,2,3 y 3,2,1. Bueno, el ejemplo es bien sencillo. Vimos que para poder encontrar la ecuación de la recta necesitamos un vector que vamos a llamar b. Este vector tiene que ser paralelo a la recta. Un vector que sea paralelo a la recta va a ser un vector formado por estos dos puntos. Entonces 3 menos 1 es 2, entonces sería 2 en i. Tendríamos entonces 2 menos 2, 0 en j, entonces no hay j. Y 1 menos 3, que sería menos 2 en k. Y ahí tenemos entonces nuestro vector que define la dirección de la recta. Y para poder trabajarla necesitamos cualquiera de estos dos puntos. Entonces vamos a encontrar primero la ecuación vectorial. La ecuación vectorial la encontraríamos como r de t igual a, ingresamos cualquiera de los dos puntos, por ejemplo 1 más 2t, coma. Estoy trabajando con este punto, ¿verdad? Entonces sería 2 más, como no hay valor, tendríamos que poner 0 multiplicado por t. Pero 0 multiplicado por t es 0, por lo tanto lo borramos. Coma, y ahora sería el tercer punto que sería 3 más menos 2t. Entonces ponemos menos 2t. Y aquí tenemos entonces la ecuación vectorial de la recta. Encontremos ahora las ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas pues son simplemente dibujar 1 más 2t, perdón, escribir 1 más 2t, que es igual a 2, y z es igual a 3 menos 2t, 3 menos 2t. ¿Sí? Y aquí tenemos entonces las ecuaciones paramétricas. Y finalmente encontramos las ecuaciones simétricas. Recuérdense, las ecuaciones simétricas son x menos x sub 0 dividido a. En este caso sería x menos
x sub 0, solo vamos a poner el cociente, x menos x sub 0, que sería 1, porque elegí trabajar con ese punto, dividido a, que corresponde al valor de la componente 2, sería 2, igual a, dado de que la componente en j es 0, no la vamos a escribir, tendríamos que escribirla, pero en este caso se hace 0 y no va a existir, entonces, no existe, y simplemente entonces escribimos igual a la componente en z, que sería z, menos el valor del punto que vamos a trabajar, que es menos 3, dividido el valor de ese componente, que es menos 2. Y es aquí donde les digo, generalmente este valor de menos 2 no se ubica, sino lo que hacemos es multiplicar por menos numerador y denominador, y entonces me quedaría 3 menos z. Y aquí tenemos entonces las ecuaciones vectorial, paramétrica y simétrica de la recta que el problema me pide. Vamos a comprobar que esa recta sí pasa por esos puntos. Vamos a intentar graficarla. Vamos a utilizar esta ecuación. Vean, 1 más 2t, 2, 3 menos t, y vamos a utilizar un programa de graficación. Bien, ya estoy aquí en Maple. Grafiqué en 3 dimensiones 1 más 2t, 2, 3 menos 2t. Estoy eligiendo trabajar el parámetro t de menos 5 a 5 y y lo escogí de menos 5 a 5. Vean pues entonces cómo quedó esta recta. Esta es la ecuación de la recta, vean, este es el eje y, para aparecer, este es el eje y porque vean que siempre está en 2, vean, desaparece cuando lo colocamos aquí 2, y la recta se mueve en 3 dimensiones, ¿sí? Podemos ampliar el intervalo de graficación, por ejemplo, ponerlo hasta 10, quizás aquí, y la recta se va a ampliar también, vean, está más grande. Al parecer podemos ampliar aquí hasta menos 10, pongámosle aquí menos 10, y vemos cómo la recta se va ampliando, vean. Cada vez se va haciendo más grande los intervalos de graficación, pero en y siempre permanece en 2, vean, si lo ponemos aquí, solo vemos un punto porque no se mueve sobre el eje y. Y aquí tenemos entonces esa gráfica. Nuestro ejemplo número 2 dice así: encuentre las ecuaciones paramétricas, solo paramétricas ahora, de la recta que pasa por el punto 2,2,1 y es paralela al vector. Bien fácil. El vector para este caso b, y el problema ya me lo está dando, este vector b tiene componentes 2, menos 1, menos 1. Entonces podemos ponerlo así: 2, menos 2, menos 1, menos 1. Ahí tenemos el vector. Y tenemos ya el punto dado. ¿Cuál es el punto P? El punto P tiene coordenadas 2,2,1. Entonces inmediatamente podemos escribir las ecuaciones paramétricas. Definimos que las ecuaciones paramétricas eran x sub 0 más a por t. En este caso x sub 0 corresponde a 2, entonces es 2, más a corresponde a la componente del vector 2 por t. Y sería igual a y sub 0, que sería la coordenada y del punto 2, más b, que corresponde a la componente y del vector, en este caso sería menos 1 por t, que simplemente es t. Y z, que sería la coordenada en z, que sería 1, más z, la componente z del vector, que sería menos 1, entonces menos t. Y aquí tenemos la recta que el problema me está definiendo, que pasa por el punto 2,2,1 y es paralela al vector 2i menos j menos k. ¿Queremos graficarla nuevamente? Vamos a nuestro programa de graficación. Bien, ya he ingresado a la ecuación 2 más 2t, 2 menos t, 1 menos t, con coordenadas en t de menos 5 a 5 y y de menos 5 a 5. Entonces vean cómo ha quedado la ecuación. Se supone que la ecuación pasa por el punto 2,2,1. Intentemos ubicar ese punto aquí en el espacio tridimensional. Vean, tenemos 2,2,1, más o menos. Entonces sería, si ubicamos el 2, vean, 2 y 1 en z. 2 y 1 en z. Ubiquémoslo ahora aquí. Aquí va a costar un poco que se vea. Más o menos 2 y 1. Eso significa que tridimensionalmente sería 2 unidades y una unidad hacia arriba, y encontramos uno de los puntos de esa recta, que más o menos estaría por acá. Un tercer ejemplo que dice: encuentre la ecuación de la recta que pasa por el punto 4,1,-6 y que es paralela a la recta con ecuaciones simétricas x menos 2 dividido 3 y igual a y más 1 dividido 6 y z menos 5 dividido 2. Muy bien. Esto está bien sencillo, porque si dos rectas son paralelas, vean, imagínense dos rectas paralelas, significa entonces que el vector
paralelo a una recta también va a ser paralelo a la otra recta, por sentido común. Eso significa entonces que el vector que sea paralelo a esta recta tiene que ser paralela a la recta que nosotros necesitamos encontrar. Pero, ¿dónde está el vector aquí? Recordemos, la ecuación de simétricas de una recta es x menos x sub 0 dividido a, y menos y sub 0 dividido b, z menos z sub 0 dividido c, y a, b, c son las componentes de ese vector, por lo que para este caso el vector b tendría componentes 3,6, 2, y el punto P que yo necesito sería 4,1, menos 6. El problema me dice que encuentre la ecuación de la recta, pero no me dice qué tipo de ecuación. Voy a asumir entonces que la ecuación que me están pidiendo es la ecuación simétrica, dado de que el problema me está dando esta ecuación. Entonces, ¿qué características tiene esa recta? Contienen el mismo vector, lo único que cambia es el punto. Entonces, estoy seguro que la ecuación tendría que tener el mismo vector y por lo tanto los denominadores de las ecuaciones simétricas tienen que ser los mismos, es decir, 3, 6 y 2, porque estamos hablando del mismo vector. Pero lo que no es igual es el numerador, porque sería entonces en este caso x menos 4, porque es el valor del punto de la recta que yo necesito, y menos 1, y z menos 6, que me quedaría z más 6. Y finalmente tenemos la ecuación de la recta que el problema me pedía, bastante sencillo. Muy bien, esos son los ejemplos básicos sobre las ecuaciones de las rectas. Los problemas conceptuales de ecuaciones de rectas contienen la idea sobre los vectores. Por ejemplo, la pregunta de si dos rectas son perpendiculares. Dos rectas son perpendiculares si los vectores que las forman son perpendiculares. Vamos a escribirlo. Dos rectas son perpendiculares si los vectores direccionales, o sea, los vectores que forman a la recta, o sea, los vectores paralelos a las rectas son perpendiculares. ¿Sí? Dos rectas son perpendiculares y los vectores que las forman son perpendiculares. Bien sencillo. Ahora, dos rectas se interceptan si tienen un mismo punto en común. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a resolver un ejemplo sobre la intercepción de dos rectas para que esto quede claro. Dos rectas se interceptan si tienen un mismo punto en común. Entonces les voy a mostrar el ejemplo. Bien, este ejemplo dice así: determine si las rectas se interceptan y si lo hacen, calcule el ángulo que forma el intercepto. Muy bien. Uy, solo que aquí me faltó copiar algo. Disculpen ustedes, x es igual. Vamos a ver, voy a corregir esto. Ahora sí, ya está. Tenemos dos líneas, generalmente se representan como línea sub 1 y línea sub 2. Cada una tiene su propio parámetro. En este caso la recta 1 tiene el parámetro t y la recta 2 tiene el parámetro s. No pueden ser el mismo parámetro porque entonces nunca se van a interceptar. El parámetro depende para las dos. Muy bien. A ver, si dos rectas se interceptan, definimos nosotros que tienen un punto en común. O sea, me estoy refiriendo a que tienen ese punto en común si x es igual a x, y es igual a y y z es igual a z para dos valores diferentes del parámetro t en la recta. Eso significa que nosotros tendríamos que igualar las ecuaciones para determinar cuáles son esos parámetros, si es que existe t y s, que hacen que los puntos sean iguales. Entonces me quedaría 1 más t igual a 17 más 3s menos 3 más 2t tendría que ser igual a 4 más s, y menos 2 menos t tendría que ser igual a menos 8 menos s. Tenemos un sistema de dos incógnitas con tres ecuaciones, por lo que vamos a proceder a resolver el primer sistema. Por ejemplo, yo puedo resolver este sistema de 1 más t igual a 17 más 3s y menos 3 más 2t igual a 4 más s en una calculadora y obtener los valores que resuelven ese sistema. Vamos a hacerlo. Lo voy a hacer aquí en mi calculadora y les doy la respuesta. El valor que me dio es que t es igual a, vamos a ver, ¿dónde lo anoté? Aquí está, t es igual a 1 y que s es igual a menos 5. Muy bien. Esos valores de t y s hacen que x y y sean iguales. Vamos a comprobar si esos valores también hacen verdadero esta ecuación. Si lo hacen, entonces he encontrado el punto
los parámetros que hacen que las ecuaciones tengan el punto común. Veamos qué pasa si evalúo en la ecuación menos 2 menos 1 igual a menos 8 menos 5. Simplifiquemos, entonces me quedaría menos 1 menos 2 es menos 3, y de la siguiente ecuación me quedaría menos 8 más 5 menos 3. Como z también es igual, entonces he encontrado cuál es el punto en común, que sí lo tienen. Ese punto en común lo vamos a obtener finalmente al evaluar x, y, z, ya sea en esta ecuación con el valor de t que encontré o el valor de s, y se supone que me tiene que dar lo mismo. De eso no tendríamos que tener duda por el cálculo que acabamos de hacer. Por lo tanto, para obtener el punto en común, entonces voy a evaluar esta recta con el punto de t. T es 1, entonces 1 más 1 es 2, 2, un t es 1, entonces aquí me quedaría menos 3 más 2 es menos 1. Y z es menos 2 menos 1 menos 3. Si ustedes quieren comprobar, evalúen el valor de s, que sería menos 5 en esta ecuación, y tienen obviamente que obtener exactamente el mismo punto. Entonces el punto de intersección está dado por este de acá. El punto en común es 2, menos 1, menos 3. Dado de que se interceptaron, vamos a calcular el ángulo de intersección. Para calcular el ángulo de intersección, lo que vamos a hacer es determinar el ángulo que están formando los vectores de las rectas que nosotros estamos trabajando. Entonces, trabajemos que el vector B es el vector, recuérdense, A, B y C acompañan al parámetro T. Entonces, en este caso, el vector de la recta número 1 sería 1,2, menos 1, o si quieren pongámoslo como I más 2J menos K, y el vector U, que va a ser el vector de esta recta número 2, que sería 3i más j menos k. Ahora, el ángulo de intersección lo vamos a calcular utilizando el producto punto. Recuérdense que el ángulo lo calcularíamos como el coseno inverso. Vamos a ponerle aquí elevado a la menos 1. ¿Sí? Del producto punto entre los dos vectores u y b, dividido la magnitud de estos vectores. En este caso, u y b en factor común, perdón, en producto punto, dividido la magnitud de u por la magnitud de b. Si hacemos esta operación rápidamente en una calculadora, vamos a obtener que el producto punto de los vectores, vamos a ponerlo aquí primero, coseno inverso, sería el coseno inverso del producto punto de las cantidades, sería 3 por 1, 3, 2 por 1, 2 y 1 por menos, y menos 1 por menos 1 es 1. Entonces sería 1 más 2 más 3 me daría 6. Dividido la magnitud de cada vector. La magnitud del vector b sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Sería 1 más 4 más 5, sería raíz de 6. Raíz de 6 multiplicado por la raíz, y sacamos ahora la magnitud de este sería 3 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, sería 9 más 1, 10 más 1, 11 en raíz cuadrada por la raíz de 11. Y finalmente entonces podemos calcular este valor. Me quedaría entonces, lo hago en mi calculadora, coseno inverso de 6 dividido la raíz de 66, que es lo mismo. Este ángulo me da de 42.4 aproximadamente. Vean, aproximadamente igual a 42.4 grados. Y ahí tenemos entonces el punto de intersección y el ángulo de intersección de las dos rectas que el problema me da. Bien, ya tenemos entonces la información básica de las rectas. Hay otros problemas, pero esos problemas son un poco para pensar y voy a necesitar pues que ustedes piensen. Vamos a trabajar ahora con los planos. Un plano, hágate cuenta que es como que nosotros tuviéramos una hoja de papel infinita, que se mantiene plana, ¿sí? Como tal. La pared es un plano, el techo es un plano, el suelo es un plano, ¿verdad? Una hoja de papel ustedes la pueden colocar en el espacio de cualquier posición, en cualquier posición. Entonces, para fines, supónganse que nosotros tenemos una hoja de papel dibujada en un plano, dibujada en un plano, en un sistema coordenado tridimensional. Más o menos esta de acá. Supónganse que esta es una hoja de papel, ¿sí? Que es un plano, dibujada en el plano en un sistema coordenado tridimensional, X, Y y Z, ¿sí? Vean, la hoja obstruye la visualización de los ejes coordenados, por eso está de color punteado o de forma punteada.
Resulta que los planos cumplen cierta característica geométrica. Supónganse que nosotros dibujamos 3 puntos de ese plano, en ese plano. ¿Sí? Dibujo el punto x sub 0, y sub 0, el punto x sub 1, y sub 1, z sub 1 y el punto x sub 2, y sub 2, z sub 2. Observen algo bien importante. Y es que un vector perpendicular al plano va a ser perpendicular al plano independientemente de donde lo coloquemos. ¿A qué me refiero con perpendicular? Es decir, si yo coloco un vector en el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0 que sea perpendicular, o sea, forme 90 grados, con esta línea que nosotros podemos ver desde aquí hasta acá, formaría 90 grados, y con la línea que está de aquí para acá formaría 90 grados, y entonces el vector apuntaría más o menos en esta dirección. Ese vector entonces estaríamos diciendo que es perpendicular tanto a este como a este punto, como en este punto. Independientemente del punto que lo coloquemos, el vector va a ser perpendicular para todo. O sea, este vector en rojo que acabo de dibujar representa el mismo vector. Es el mismo vector que es perpendicular al plano. Así caemos entonces a la definición geométrica de lo que es un plano. Definición geométrica del plano. Es así. Es un conjunto de puntos que cumplen con que cualquier vector formado por ese conjunto de puntos siempre es perpendicular a un vector dado, llamado vector normal. ¿Sí? Este vector que nosotros acabamos de dibujar aquí de color rojo es lo que se conoce como el vector normal del plano. Va a ser perpendicular al plano independientemente de donde lo coloquemos. E independientemente de los vectores que nosotros formemos aquí, ese vector siempre va a ser perpendicular a ese vector. Supónganse que nosotros formamos un vector del punto x sub 0 al punto x sub 1, y sub 1, z sub 1. Ese vector formado va a ser perpendicular al vector normal. Supónganse que formo un punto del punto x sub 1 y y sub 1, z sub 1 al punto x sub 2, y sub 2, z sub 2. Ese vector que acabo de formar debe ser perpendicular al vector normal. Si no lo es, entonces no cabe dentro de ser un plano. Para poder definir entonces una ecuación de un plano, utilizamos esa definición. Dice que cualquier vector formado por cualquier punto. Entonces tomemos un punto conocido del plano. El punto x sub 0, y sub 0, z sub 0. Que es un punto conocido de la recta, del plano. Y tomemos otro punto, llamemos a este punto de acá arriba punto P sub 0, y llamemos a otro punto P que tenga coordenadas x, y, z, es decir, cualquier punto. No es necesariamente uno de los que tengo aquí, es cualquiera, incluso esos, cualquier punto que esté dentro de este plano. Formemos un vector que vaya del punto P sub 0 al punto P. Llamemos a ese vector el punto P sub 0. P sub 0. Ese vector se va a formar cuando nosotros restamos el punto final menos el punto inicial. En este caso, como puse punto sub 0 el punto final, el vector me quedaría x menos x sub 0, y menos y sub 0, z menos z sub 0. Ese sería ese vector que está definido del punto x sub 0, y sub 0, z sub 0 a cualquier punto del plano, a cualquiera. ¿Sí? Resulta que ese vector tiene que ser perpendicular al vector normal. Entonces, llamamos al vector normal n al vector que tenga componentes a, b, c. Si estos dos vectores, el vector normal y el vector que yo formé en el plano, de los puntos que están en el plano, tienen que ser perpendiculares, entonces utilizamos la definición del producto punto. Dos vectores son perpendiculares si su producto punto es igual a 0. En este caso, entonces, el producto punto entre estos dos vectores debería ser igual a 0. Entonces me quedaría a multiplicado por x menos x sub 0 más b multiplicado por y menos y sub 0 más c multiplicado por z menos z sub 0 ha de ser igual a 0.
¿Por qué generé esto? Porque es un producto punto o producto escalar. Recuerden que el producto escalar tiene la característica de que multiplicamos las componentes y la suma es el producto escalar. Y en este caso eso tiene que ser igual a 0 por el hecho de que estamos diciendo de que esos vectores deben ser perpendiculares. Si deben ser perpendiculares, entonces con esto que acabamos de sacar es a lo que se le conoce como ecuación canónica del plano. Es decir, la ecuación que me permite determinar un plano. ¿Qué necesito para encontrar la ecuación del plano? Necesito un vector perpendicular al plano, en este caso con componentes A, B y C. Y necesito un punto conocido del plano, que sería el punto X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Ojo, porque necesitamos un punto conocido y un vector normal. Para la recta necesitamos un vector paralelo. Ahora necesitamos un vector normal, o sea, perpendicular. Teniendo esa información, entonces nosotros podemos encontrar mucho sobre un plano, pero podemos simplificar eso, utilizar lo que ya conocemos, las matrices, porque resulta que este vector ABC, el vector normal, es un vector así, normal o perpendicular, que se puede formar cuando nosotros multiplicamos cualquier conjunto de puntos. Entonces supónganse que nosotros tenemos un conjunto de puntos que sea el punto X sub 0 del punto P sub 0 al punto P sub 1 y del punto P sub 0 al punto P sub 2. Si nosotros hacemos el producto cruz de esos puntos, vamos a obtener el vector normal, que en este caso sería ABC. O se supone que eso es así, el producto vectorial. Si ABC es un producto vectorial, nosotros podemos simplificar eso y representarlo como un triple producto escalar. Y resulta que el triple producto escalar ya lo conocíamos, ya lo habíamos hecho antes. Y no era más que el determinante de una matriz de 3×3. Así entonces la ecuación matricial, ¿sí? Ecuación matricial de un plano viene dada por una determinante. Una determinante que sería, vamos a colocar aquí, x menos x sub 0. Y menos y sub 0 y z menos z sub 0. Y ahí tenemos entonces la primera columna, en el primer renglón de nuestra determinante. Estos de aquí serían x, esto de aquí, esto de acá y esto de acá. Ahora, el vector AB se forma de un producto cruz, entonces vamos a colocar aquí cuáles son las componentes de ese producto cruz. Si vamos a definir que tengo un vector formado por x sub 0 y x sub 1 y x sub 0 y y sub 2, pues vamos a escribirlo de esta manera. X sub 1 menos x sub 0 y sub 1 menos y sub 0 y z sub 1 menos z sub 0. Y finalmente el otro que sería x sub 2 menos x sub 0 y sub 2 menos y sub 0 y z sub 2 menos z sub 0. Y esta determinante, ¿sí? Que esta determinante de aquí, vean, lo que me va a originar es esta ecuación de aquí. Esto de aquí tiene que ser igual a 0. Y entonces aquí tenemos la ecuación matricial de un plano. Esta ecuación es mucho más sencilla hacerla si nosotros tenemos 3 puntos del plano. Entonces voy a agregar aquí, si se tienen 3 puntos del plano. Lo ideal entonces para poder determinar la ecuación de un plano es tratar de hallar 3 puntos del plano. X sub 0, el punto P sub 0, el punto P sub 1 y el punto P sub 2. Si nosotros tenemos 3 puntos que forman un plano, podemos obtener la ecuación sin mayor problema, ¿sí? Y ingresando los datos a esta determinante, ¿sí? Porque hay problemas que se ponen un poco extraños, pero si nosotros logramos con esa información que el problema me da determinar 3 puntos del plano, ya la hicimos. Entonces con esta información vamos a ver unos problemas. Bien. Tenemos nuestro ejemplo de planos que dice: determine la ecuación de un plano que pasa por el punto 4,5, menos 5 y tiene vector normal n igual a 4 y más 3j menos 7k. El problema está bastante sencillo porque definimos que la ecuación de un plano que tenía un vector normal con componentes AI más bj más ck y un punto P que fuera
x sub 0, y sub 0, z sub 0, tenía ecuación de la forma a por x menos x sub 0 más b multiplicado por, aquí es así, y menos y sub 0 más c multiplicado por z menos z sub 0 igual a 0. Es la ecuación canónica. Entonces, si esta es la ecuación y nosotros tenemos un vector normal y tenemos un punto, pues simplemente lo que tenemos que hacer es ingresar datos a la ecuación. La ecuación entonces sería el valor de a, que es la componente en x del vector, que es 4, multiplicado por x menos x sub 0, que sería 4, más el vector, la componente del y del vector, que es 3, multiplicado por z menos la componente, el punto, la coordenada y, que sería 5, menos 7, que es la componente en z del vector, multiplicado por z menos la coordenada en z del punto, que sería menos 5, entonces sería más 5 y esto igual a 0. Si desarrollamos me quedaría 4x más 3z menos, más 3y menos 7z. Y si multiplicamos aquí me quedaría 4 por menos 4 menos 16, 3 por menos 5 menos 15 y menos 7 por más 5 es menos 35. Por lo que tendríamos que sumar menos 16 menos 15 menos 35 y nos da menos 66. Si ese valor lo pasamos al otro lado, me quedaría igual a 66. Y allí tenemos la ecuación del plano que el problema me está pidiendo. La ecuación que contiene a este punto, o que pasa por este punto, que tiene vector perpendicular. ¿Queremos dibujar este plano? Pues vamos a dibujar. Aquí tenemos entonces nuestro plano. ¿Sí? Vean, vamos a darle color. X, Y, Z. ¿Sí? Y aquí tenemos el plano, ¿vean? ¿Sí? Tenemos el eje X acá, tenemos el eje Y de este lado, y aquí tenemos la ecuación de nuestro plano. ¿Sí? Un vector que pasa por el punto especificado, que tiene un vector perpendicular a algo. ¿Vean? Es plano, plano. ¿Sí? Si lo vemos aquí, por ser plano se vuelve una línea. Es como cuando nosotros quisiéramos ver de perfil una hoja, vamos a ver simplemente una línea. Y aquí tenemos esto. Bien, vamos a realizar nuestro siguiente ejemplo. El ejemplo 6 dice, determine la ecuación de un plano que contiene los puntos y tan 3 puntos. Definimos que cuando teníamos un conjunto de puntos es más fácil si nosotros realizamos una determinante para no complicarnos tanto la existencia. Entonces la determinante la vamos a construir. La determinante era, si se recuerdan, esta expresión de aquí. ¿Ven? Pero necesitamos definir quién es x sub 0, quién es x sub 1 y quién es punto sub 0, punto sub 1 y punto sub 2. Entonces, dado de que tienen este orden, llamemos a este nuestro punto p sub 0, nuestro punto p sub 1 y nuestro punto p sub 2. Y vamos a reemplazar simplemente en esta ecuación. Entonces me quedaría, para este caso, x menos x sub 0. Como estoy llamando a este punto, el primero, el punto p sub 0, me quedaría 1 multiplicado por y. Bueno, no multiplicado. El siguiente elemento sería y menos 2. Y el siguiente elemento sería z menos 4, que sería z más 4. El siguiente punto entonces sería x1 menos x sub 0. Entonces sería 2 menos 1, 1. 3 menos 2, 1. 7 menos 4, me queda 11. El siguiente sería x sub 2 menos x sub 0. 4 menos 1, 3. Menos 1 menos 2, me queda menos 3. Y el siguiente sería 3 menos 4, me quedaría entonces 7. Y ahí tenemos, creo que lo hice bien, vamos a verificar, 2 menos 1, 1, 3 menos 2, 1, 7 menos 4, 11, 4 menos 1, 3, menos 1 menos 2, menos 3, y 3 menos 4, 7. Sí, estamos bien, creo. Ahora solamente hay que resolver este determinante. Si resolvemos este determinante utilizando cofactores y utilizamos el primer renglón, me quedaría x menos 1 multiplicado por, eliminamos el primer renglón y la primera columna y me quedaría 1 por 7, 7 por 1, 7, menos 11 por menos 3, que me daría entonces 7 más 33, que serían 40, 40 multiplicado por menos 1 elevado a la 1 más 1, que sabemos que es positivo. Luego quedaría menos porque menos 1 elevado a la 1 más 2 es 3, perdón, es menos 1 más 2 siempre es 3, y por lo tanto menos 1 a la 3 es menos 1, entonces me queda menos. El siguiente valor, que sería y menos 2
multiplicado por el determinante del menor que se obtiene al eliminar la primera columna, el primer renglón y la segunda columna. 1 por 7, 7 y 11 por 3, 33. Entonces sería 7 menos 33. Me da un valor 7 menos 33. Lo hago en calculadora porque no quiero cometer errores. De menos 26. Más, porque menos 1 más 3 más 1 es 4 y por lo tanto queda positivo. De z más 4. Z más 4, solo que aquí puse en mayúscula. Y por el determinante del menor que se obtiene al eliminar el primer renglón y la tercera columna. 1 por menos 3 es menos 3. Menos 3 por 1, 3, 0. Y igual a 0. Y aquí tenemos entonces ya casi finalizada nuestra ecuación. Me quedaría 40x menos 40 más 26y más 52. No, perdón, menos 52 igual a 0. Porque z desaparece, ¿verdad? Entonces, finalmente, si simplificamos nuestra ecuación, vean que podemos sacarle mitad. Me quedaría 20x más 13y es igual a 52 menos 40. En mitad sería 22 más 26. Perdón, 20 más 26, que serían 46. Y eso pasa al otro lado, entonces 46. Y aquí tenemos la ecuación del plano que pasa por estos tres puntos. Bien, vamos a resolver este siguiente ejemplo. El problema dice así: determine la ecuación de la recta que se forma cuando se intersectan los planos con ecuaciones 7x menos 7y menos z igual a 134 y 8x menos 10y más 10z igual a 58. La ecuación de la recta que se forma cuando se intersectan los planos. Se supone que cuando se intersectan los planos se forma una recta. Pues vamos a ir a dibujarlos a nuestro graficador para verificar que realmente se está formando una recta. Bien, he trazado las ecuaciones que el problema me da. Y vean que aquí tengo los dos planos. Y estos planos se intersectan y podemos darnos cuenta que la intersección es una línea. Esa línea es la que nosotros vamos a intentar encontrar ahora mediante los cálculos que vamos a hacer. Bueno, regresemos a nuestro pizarrón. ¿Ven? Esto no es necesario hacerlo. Es decir, nosotros sabemos que los planos se intersectan y queremos encontrar la ecuación. Solo esto lo hice para que veamos que sí se están intersectando. No siempre hay que dibujarlo. Bueno, regresamos acá entonces. Recordemos qué es lo que hacíamos cuando nos pedían en un sistema bidimensional determinar la intersección de dos curvas. ¿Qué hacíamos? Resolver el sistema que se formaba, ¿verdad? Pues vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Vamos a resolver un sistema de ecuaciones, pero en este caso son dos ecuaciones y tres incógnitas para poder determinar cuál es ese punto de intersección, en este caso ese conjunto de intersección que se define mediante una recta. Vamos entonces a resolver el sistema 7x menos 7y menos z igual a 134 y 8x menos 10y más 10z igual a 58. Muy bien. Para poder resolver ese sistema, pues podemos resolverlo o empezar a intentar resolverlo de muchas maneras. Por ejemplo, se me ocurre intentar eliminar z. Mediante el método de eliminación multiplico por 10 la primera ecuación y se la sumo a la segunda. Entonces me quedaría, este 7 se convertiría en 70, 70 más 8 serían 78x, menos 70y menos 10y me quedaría menos 80y, menos 10z más 10z es 0, 1340 más 58, me queda 1398, 1340 más 58, sí, me queda 1398, y aquí tenemos ahora una ecuación, ¿sí? Con dos incógnitas. Bueno, vamos a intentar despejar alguna de las ecuaciones. Creo que antes de poderla despejar vamos a intentar simplificar esta ecuación, dividiendo por 2 todo. Entonces 78, que es el primer elemento, dividido entre 2, me queda 39, 39x. 80 dividido 2 es menos 40y. Igual a 1398, también hacemos lo mismo, lo dividimos entre 2 y me da 699. Esto es para que sea un poco más simple. 39 es un divisor de 13 simplemente, y 40 no es divisor de 13, entonces hasta ahí podemos simplificar. Despejemos, se me ocurre y. Entonces y va a ser 39x menos 699, solo que era en división, menos 699, y esto dividido entre 40. Y ahora aquí la ecuación se va a definir siempre y cuando nosotros le asignemos un valor específico a x.
Supónganse que x, para facilitarnos las cosas, x vale, se me ocurre, 40t. 40t. Si x vale 40t, ¿qué pasa con y? Entonces, como x vale 40t, nosotros podemos encontrar que y sería 39 multiplicado por 40t. Esto más 699. Otra vez olvidé el cociente. Menos 699 dividido 40. Si nosotros simplificamos esta expresión, llegaríamos a que y es igual a 40 se simplificaría con 40 y me quedaría entonces 39t, y me quedaría aquí 39t menos 699 dividido 40, ¿verdad? Porque ese no se puede dividir entre 40. Y si nosotros reemplazamos x y y, que está en función de t, x y y, en alguna de los valores de z, vamos a encontrar cuánto valdría z en función de t. Entonces me quedaría, si despejo z de esta ecuación, obtendríamos que z es igual a 7x menos 7y menos 134. Si reemplazamos los valores que ya encontramos, obtendríamos que z es igual a 7x, sería 7 por 4, 28, 280t, menos 7y, bueno, aquí sí está un poco más complicado porque sería 7y, que sería 39t, menos 699 sobre 40, menos 134. Si nosotros simplificamos esa ecuación, llegaríamos a que z es igual a 7t menos 460 sobre 40. Y aquí hemos encontrado mágicamente la ecuación que define la intersección de esta recta. Perdón, la intersección de sus planos, porque x es igual a 40t, y es igual a la ecuación 39t menos 699 sobre 40, y z es igual a 7t menos 467 sobre 40. Si nosotros fuéramos a nuestro programa de graficación y dibujáramos esta recta quedaría dibujada exactamente en la intersección de los planos. Bien, así llegamos al final de este video. Recuérdense que el objetivo de todos estos videos es que les sea muy útil. Si les gustó, por favor, no olviden dejar su like. Si quieren estar atentos cuando yo suba nuevos videos, por favor, no olviden también pinchar en suscribirse. Nos vemos entonces en un próximo video.